Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Mi nombre es Michelle de Mesa. Hoy me tocó a mí dar la prédica. Agradezco a MIPIS por darme la oportunidad de invitarme. Y pues, como muchos leyeron en la invitación, yo le puse por tema no te quedes estéril. Y, y realmente este tema es por una parábola, no parábola. Jesús iba caminando y él se topa con un árbol de higuera. Y realmente me llamó mucha la atención porque a veces solo leemos, y yo le decía a Dios de verdad, a veces leemos solo lo bonito, pero no escudriñamos lo profundo. Y yo estudiando un poquito vi que cuando uno está estéril espiritualmente es porque nosotros nos hemos desconectado completamente de Dios. Tener estar estéril espiritualmente es un estado de cuando uno se desconecta de su propósito. Es cuando carecemos de fe, es cuando carecemos de esa conexión íntima que deberíamos de tener día tras día, sin importar nuestros problemas. Y sí, muchas veces tenemos situaciones. Yo estaba escuchando los 911 y los miramos a diario en el grupo, petición y petición. Pero saben, amados hermanos, a veces tenemos que aprender que las cosas que Dios permite en nuestra vida es porque Dios ya las tenía así predestinadas. Y muchas veces Dios nos va a enfocar nuestra fe y nos va a llevar a que tenemos que confiar plenamente en Él. Pero para confiar tenemos que tener fe. Y quiero que me acompañen en Mateo 21, por favor, del 18 al 22. Vamos a leer. Y dice la palabra del Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Ahí se referían a Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada, sino hojas solamente. Y saben, ahí quiero parar un poquito porque Jesús venía del momento donde él entra a Jerusalén y todo el mundo grita, Hosana, Hosana, el hijo de David. Y dice que de regreso él venía y encontró una higuera y tenía hambre. Y saben, a veces esto de la higuera, cuando yo lo estudiaba, es una lección que Jesús nos deja que uno tiene que estar preparado. Muchas veces decimos, es que no estoy listo, es que no es mi tiempo. Y no, porque nos volvemos como esta higuera, que cuando Jesús nos busca, solo haya hojas, no haya frutos. Y nuestros frutos tienen que estar siempre activos, amados hermanos. Porque miren, de verdad, dice que era tanta su hambre y él volteó y lo primero que ya fue eso. Pero no oyó nada, no vio nada, únicamente hojas. Y más adelante dijo, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos se maravillaron. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudares, no solo harías que la higuera, sino que le dirías a este monte, quítate y échate al mar, y esto lo haría. Y todo lo que pidieras en oración creyendo, lo recibirás. Pero ¿cuál es el fruto que Jesús nos está aquí enseñando? La fe. Es bien importante, amadas hermanos y hermanas, tener nuestra fe activa. ¿Y cómo la vamos a activar? Metiéndonos con el Señor, orando constantemente, buscando de la palabra de Dios, porque solo esto, de la palabra de Dios, nos va a llenar de fe. No solo va a ser es que yo confío, yo creo, pero ¿cómo puedes confiar si no conoces la palabra de Dios? Tú te tienes que llenar de la palabra de Dios porque de esa forma vamos a ir creciendo nuestros frutos, en esa forma vamos a ir conociendo la fe, la vamos a ir aumentando de aumento en aumento, porque miren, amadas hermanos, yo, yo le decía a Dios de verdad, qué fácil es decir yo confío, pero en el momento de cualquier situación
Amados hermanos, yo en lo personal, yo dudo a veces y yo digo, a Dios, ¿realmente se puede? ¿Realmente sí lo vamos a lograr? Cuando realmente nosotros deberíamos de decir, no, yo confío, mi Padre está conmigo y dice su palabra de Dios que hasta el fin del mundo Él estará conmigo. Es una hermosa promesa, pero saben, a veces se susuten, se nos vienen muchas cosas como no solo el mundo está gimiendo con sus alertas de temblores, que maremotos, que tsunamis, muchísimas cosas. Y saben, amadas hermanas, es ahí donde uno tiene que amarrarse y decir, Jesús nos está alertando, está mandando los tiempos, pero ojo, nosotros somos ese árbol. ¿Realmente estás listo para cuando Jesús pase y decir, ok, Sandra, veamos si solo tienes hojas o solo hay fruto o hay frutos? Porque créanme, yo cuando leía esto decía, wow, Dios, yo espero que tú encuentres en mí frutos, no solo hojas, porque habemos muchos dice que muchos en la mía, muchos son los elegidos, ¿cómo es? Muchos son los elegidos y pocos son los escogidos. Habemos muchos, muchos que creemos, muchos que confiamos, muchos que hemos confesado que Cristo es nuestro Señor y Salvador, pero realmente, amados hermanos, no todos vamos a llegar a esa victoria. ¿Y saben por qué? Porque yo sí soy fielmente creyente que la salvación se tiene que trabajar. Para tú ser salvo, tú tienes que trabajar con ella. Jesús lo dijo. Todo el que quiera venir en mí, en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y esa cruz representa, amados hermanos, sacrificios. Representa que muchas veces vamos a tener que dejar ir muchas cosas que nos alejan del Señor porque tenemos que seguirlo por amor, porque Él ya actuó, Él ya dio el primer paso de dar la vida por ti, de morir por ti. Y miren, amados hermanos, yo hoy que estudiaba, yo le decía, Señor, a veces cuando uno lee la Biblia, solo la lee, pero cuando tú te metes con Dios y le pides al Espíritu Santo que entre a ti y que te enseñe a escudriñar realmente, tú vas entendiendo tanto. Y saben, yo hoy hablaba con una pastora y le decía, mire pastora, a mí me tocó mucho hoy porque a medio camino yo iba por mis nenes y, pero como en el tráfico yo iba leyendo y miren, yo le decía, Señor, Jesús en el Getsemaní, Él llegó a pedirle a Dios, si es de ti, haz que esta copa pase. Y miren, yo no sé si a ustedes los toca, pero cuando yo leía esa parte, yo le decía, wow, Dios, seguramente Jesús entró, no en duda, pero tuvo miedo, porque Él era perfecto, ustedes, Jesús no tenía pecado, Él no tenía mancha, Él era el Hijo de Dios y Él dice, Señor, si es de ti, que pase esta copa. Pero Jesús accionó y dijo, no, pues Dios así lo dijo, es su voluntad y yo por amor me voy a entregar. Y saben, amadas hermanos y amadas hermanas, a veces nos olvidamos de esas cosas y por eso les digo, cuando uno entra a la palabra de Dios, es de escudriñarla, es de anhelar y decirle, Señor, háblame, Jesús, háblame por medio de tu palabra, porque yo quiero crecer en los dones. Y yo por eso le puse el título, no te quedes estéril, porque hoy por hoy, amadas hermanos, déjenme decirles, hay muchas iglesias que solo tienen árboles, que no hay frutos. Y aún peor, hay mucha gente que se mueve. Si tú quieres un milagro, tiene un precio. Y estoy hablando de dinero. Estoy hablando de, tú das para que Dios te dé. No, la fe es gratis, los milagros son gratis, pero tenemos que llevar una cruz, tenemos que llevar un precio, tenemos que pagar. Y de verdad, miren, porque Jesús, aparte que nos enseña que necesitamos tener fruto y es la fe, nos dice, si no dudareis, podrías hacer
esto y mucho más. Podrías decirle a la montaña, quítate, y ella lo haría. Y todo lo que pudiera, lo pidieras en oración, dice el 22, creyendo, lo recibirás. Todo. No nos pone de ahí, yo no leo, o por lo menos en mi Biblia no dice, si ustedes dan un carro, ustedes van a recibir 5 casas. O si ustedes pactan, ustedes, no, amados hermanos, cuando hemos vuelto la palabra de Dios un precio, cuando le hemos puesto un valor, cuando Jesús dijo, solo cree. Y de verdad ese don, porque es un don del Espíritu Santo tener fe. La fe es parte de Dios y la necesitamos, pero no la podemos construir y no la vamos a ir obteniendo si nosotros estamos en un estado estéril en nuestra vida espiritual, si estamos desconectados, aún peor, si estamos desconectados de nuestro propósito. ¿Por qué, amadas hermanas? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos 11:6, ahí lo dice. Quiero que me acompañen para que lo leamos, porque todo lo que les vengo a hablar hoy, amadas hermanas, está en la Biblia. Y dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea lo que hay y es un galardonado los que lo buscan. Amadas hermanas, la fe es básica, es necesaria. Tú estás hoy aquí porque tú crees en Dios, pero ¿lo has visto? ¿Lo conoces físicamente? Pero estás aquí porque aún no conociéndolo físicamente, tú crees que existe un Dios. Porque hasta aquí Dios ha sido fiel. Tienes una casa, puedes oír miles y una de noticias que mañana puede haber un terremoto, pero tu casa está en pie. ¿Quién es el que te cuida? Es Jehová de los ejércitos. Él prometió, y vuelvo al inicio, Jesús prometió estar contigo hasta el fin del mundo. Y a veces dudamos, y a veces dudamos con cositas tan pequeñas, amadas hermanas y amados hermanos. Y comprendo y entiendo que hay situaciones, ojo, que como humanos vamos a dudar, porque yo he dudado y sé que muchos hemos dudado, pero tenemos que estar conectados. Dudemos, sí, está bien, pero en el momento digamos, Señor, sí, tengo miedo, tengo duda, pero yo confío en ti, porque tu palabra dice que si nosotros no tuviéramos duda y confiáramos y tuviéramos fe, haremos esto y más. Amén. Y quiero que me acompañen también, por favor. Si los que notan pudieran anotar, hay varios ejemplos de fe. Yo puse un par que es como Ana, Raquel, Sara. La historia de Ana la pueden encontrar de Primera de Samuel del 1 al 28. Ana tuvo que accionar, amadas hermanas. Ella tuvo que orar y ella oraba. Y Alcana la amaba, mas sin embargo su hermana Penina era la que le daba hijos a Alcana. Pero él amaba a Ana. Pero Ana decidió enfocarse en algo, en Jesús, en Dios, porque ella era una mujer estéril, y estoy hablando ahorita físicamente. Ella no podía dar hijos, pero en su acción, ella tenía fe, actuó y se tomó y dijo, no, yo oro porque yo creo en un Dios. Tenemos el ejemplo de Raquel en Génesis 30, del 1 al 24. Raquel fue otra mujer que oró. Su hermana Lea, si no estoy mal, es Lea, ella, es cierto, su papá se la dio antes a Isaac, que trabajó, pero
Él amaba a Raquel. Y amados hermanos, ella accionó. ¿De qué forma oró? Volvemos a ver el ejemplo. Ella oró, creyó y sí, lloró, lloró amargamente y se lamentaba y se quejaba probablemente, pero ella no dejó de orar. Ella no dejó de tener fe. Y aún tenemos otra que era más incrédula, Sara. Lo encuentran en Génesis 18, de 9 al 15. Sara se rió cuando los ángeles bajaron y le dijeron, tú vas a dar a luz, tú vas a dar un hijo. Y ella dijo, ¿cómo? En mi vejez yo ya siendo tan vieja. Pero sin embargo, en lo más profundo de ella accionó, tuvo fe. Y quizás sí, Abraham también, porque muchas veces, amados hermanos, vamos a no tener fe, pero tú no sabes si la persona que está a tu lado, orando a la par tuya, sí va a tener esa fe para impulsarte a creer, a orar. Y es necesario, de verdad, amados hermanos, que estemos activos, porque tal vez tú ahorita no estás pasando una situación, pero no sabes si tu hermano necesita tu fe. Y tenemos el ejemplo de Sara. Y todas estas mujeres tuvieron su milagro, pero tuvieron que accionarse, porque probablemente no solo estaban estériles físicamente, sino que también espiritualmente. Yo me imagino que ellas tenían, o sea, era tanto el anhelo de ser mamá que probablemente ni lo oraban, solo lo anhelaban. Es lo que yo supongo, ¿verdad? No lo dice la Biblia, es lo que yo supongo, pero accionaron, tuvieron un actuar. Y quiero que vean en Marcos 11 la otra parte, cuando Pedro va con Jesús, ahí mismo en tema de la higuera. Marcos 11, 20 al 26. Por favor. Y dice así, y pasando por la mañana, vinieron a la higuera que se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldiciste se ha secado. Respondiendo Jesús dijo, ten fe en Dios, porque de cierto o cierto les digo que cualquiera que dijera, vuelve a repetir, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino creyera, sabiendo que ha hecho, lo dice y lo diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo aquel que pidiera orando, creed que lo recibís, que lo recibió y que os vendrá. Aquí me voy a detener un poquito porque Jesús nos vuelve a recopilar la fe. Es importante la fe. Y Él nos vuelve a recordar, tenemos que tener la fe activa, pero ojo, porque muchas, es lo que yo les decía, muchas veces solo miramos lo bonito de los versículos, pero miren la bomba que trae esto abajo. Y cuando estéis orando, perdonad. De verdad, amados hermanos, esto es así, un eslabón, todo va en eslabón. Viene la fe y Jesús te dice, pídeme, pero también te requiere algo y te está pidiendo un requisito. Y dice, cuando estéis orando, perdonad. Si tienes algo contra alguno, perdonad. También vuestro Padre que está en los cielos, bueno, así también vuestro Padre que está en los cielos nos perdonará vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará nuestras ofensas.
Amadas hermanas, es bien importante perdonar. No podemos ser ni tibio, no podemos estar entibiados. O somos fríos o somos calientes, dice la palabra de Dios en Apocalipsis. ¿Por qué, amados hermanos? Porque muchas veces, por misericordia, Dios nos permite todos los milagros y nos otorga por amor que tú y yo podamos tener respuestas en nuestras peticiones. Pero en tu corazón hay perdón genuino. ¿Ya perdonaste a esa persona que te hizo daño de pequeño? ¿Ya perdonaste a tu papá, por ejemplo, por esa ausencia, por ese abandono? ¿Ya perdonaste a tu vecina, a la hermana de la iglesia, que te quitó la silla, por ejemplo, por ponerles un ejemplo? ¿Ya perdonaste realmente? ¿Perdonaste ya esa infidelidad de corazón? Porque de verdad Jesús nos está demostrando que Él es fiel. Y Él dice, pidan, yo les voy a dar. Pero hay una condición, perdona. Tenemos que sanar, amados hermanos, porque es prioridad, es necesario. Porque yo hoy te vengo a decir, cuando Jesús pase, Él va a ver tus frutos. Y entre ellos es importante que tu árbol no tenga plaga, que no esté manchado, que tengas ese perdón verdaderamente. Que digas, Señor, aquí está, tiene frutos, está vigoroso, le echó buen abono, porque perdonó, sanó, no se llenó de ira. Miren, amados hermanos, es triste oír historias que hay gente que lleva conociendo a Dios 40 años y viene arrastrando con una falta de perdón de 40 años. No se puede, amados hermanos, no podemos seguir así. La tierra está gimiendo, la palabra se está cumpliendo. Y yo te pregunto hoy, ¿tu árbol realmente tiene frutos? ¿O solo eres un árbol con hojas? Yo cuando hice esta prédica, Dios de primero me confrontó a mí, créanme, y segundo, me hizo pensar, a la gran, realmente cuando Jesús pasa, seguro, no era temporada de higos. Pero, pero el versículo no es para decir, es que Michelle no era temporada de higos, obvio, no iba a encontrar higos. No, el trasfondo de esto es, tenemos que estar listos y preparados porque no sabemos el día, no sabemos la hora, no sabemos el momento, ni el minuto, ni el segundo, nada. O díganme ustedes, uno está pensando, ay, es que hoy en la noche va a temblar y yo me preparo. Uno ni siquiera piensa en esas cosas. Este es prevenir, lo agarra uno de la nada. Eso fue lo que pasó con esta higuera. Jesús iba pasando de la nada. Y sí, tal vez no era su tiempo, pero ojo, hay muchos árboles que todo es que hay más tiempo. No, es que ahorita no tengo tiempo. Es que otro día. Es que hoy no puedo. No, amados hermanos, no podemos. Ya no podemos estar jugando al hoy no hay tiempo. Porque hoy sí les digo, ya no hay tiempo. No podemos seguir estando en un estado estéril espiritualmente, amados hermanos. Y de verdad, lean, cuando lean la palabra de Dios, escudriñenla, porque tal vez en el momento sí era un árbol literal, pero si ustedes lo analizan, es una historia muy, muy dura la que Jesús deja acá, plasmada, porque te está diciendo, ok, si no hay frutos, vas a ser seco, vas a ser tirado, ya no va a haber, o sea, no va a haber vida, vas a morir. Y quiero terminar
¿Por qué hablo en el tema de morir? Porque voy a entrar un poquito más profundo y lo encontramos en Lucas 16, por favor. Y no lo voy a leer todo, quiero que lo estudien, es una palabra muy fuerte. Y, ¿Y por qué lo voy a enlazar, amadas hermanas? Porque aquí hay dos cosas. O damos frutos y nos espera una vida, o nos secamos y morimos espiritualmente. Y en Lucas 16, del 19 al 31, por favor, léanlo, se los pido de todo corazón. Es algo de verdad fuerte, pero a mí de verdad me voló la cabeza, se los digo, con esas palabras. Y quiero que nos vamos a saltar al 22, donde aquí es una historia donde narra que hay un rico y está Lázaro. Creo que muchos han de saber esa historia. Y hay dos personas completamente diferentes, un pobre y un rico, por decirles, ¿verdad? Pero dice en el 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Desde ahí ya hay dos diferencias. Uno fue sepultado y otro fue llevado. ¿Sí? Es decir, uno sí fue al cielo y otro no. Y miren lo que dice el 23. Y en el Hades alzó los ojos estando en tormentos y vino de lejos Abraham y Lázaro en su seno. Amadas hermanas, cuando muramos vamos a rendir cuentas. Y quiero dejar en énfasis esto. El Hades, yo lo estudié y es un intermedio donde las almas esperan el juicio final. Es un intermedio, no es que estén completamente en el infierno, que es el Seol, sino que están intermedios, ¿sí? Pero miren qué tremendo, porque dice, estando en tormentos, o sea, desde que nosotros, que espero que no pase, ¿verdad? Pero desde que alguien muere sin su salvación, es lo que está hablando aquí, vamos directamente a tormentos, a un crujir y llanto. Y el 24 dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llamas. A ustedes de verdad, miren, yo cuando leía esto, yo decía, ala, él pedía que moje su dedo. Amados hermanos, a veces las vanidades te van a hacer creer que lo que les decía, hay tiempo. Jóvenes, busquen de Dios. Adultos, perdonemos. Niños, obedezcan a sus padres. Papá, no nos volteemos al enojo con los hijos y mira, volvámonos en amor, porque este mundo cada vez se enfría más. Y te digo algo, el camino ancho es muy grande, que conlleva esto, como lo que le pasó a este rico. Ese es el camino ancho. Pero el angosto va a ser complicado, sí, pero lo va a valer, amados hermanos. Porque miren lo que dice más adelante, y perdonen que me salte por el tiempo, pero con esta termino en el 27. Entonces dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, imagínense, para que les testifiquen a fin que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Amados hermanos, es urgente que nuestros árboles tengan frutos, porque hay más arbolitos alrededor de nosotros. Y de verdad los motivo, lean este versículo.
de verdad es algo que a mí me toca, porque aquí es claro, hay dos caminos. Y Jesús, el Padre, cuando venga, de verdad va a ver si tu árbol tiene frutos o vas a echar o vas a ser seco y echado al fuego. Yo hoy los quiero motivar a cada uno de ustedes a hacerse la pregunta, ¿tengo frutos? ¿Realmente estoy dando frutos? Y si no, quiten todo eso que ya no les pertenece, perdonen. Aquí lo decían en Marcos, perdonen, sanen, porque solo así, amados hermanos, nosotros vamos a poder, Dios nos va a poder otorgar el perdón. Y de verdad les digo, lean lo que les di, léanlo si quieren a su tiempo, en su paciencia, pero estudien las palabras. Cada una de las personas que han venido predicando han venido casi en la misma línea. Dios está hablando, amados hermanos. Y hoy vuelvo y les repito, hazte la pregunta, ¿realmente eres un árbol con frutos o únicamente estás brillando y tus hojas solo tienes un árbol lleno de hojas? Así que hoy los motivo a cada uno de ustedes, no se queden estériles, aún hay tiempo. Dios está hablando en su infinito amor y en misericordia, nos está trayendo con lazos de amor y de verdad escudriñemos la palabra de Dios, leámosla. Tienen dudas de, yo no creo que hay cielo y infierno. Lean Lucas, aquí lo tienen, Lucas 16, de verdad, aquí está escrito. Y hay mucho más versículos, pero tenemos que empezar a accionarnos y a activarnos. Es muy importante, amados hermanos, y más en este tiempo. Así que espero que haya sido de mucha bendición, que el Señor de verdad haya hablado, confrontado sus vidas, sus corazones, porque eso es lo que uno pide cuando le piden que en una prédica o en lo personal. Lo que yo le pido al Señor es confróntame a mí de primero y que las demás personas puedan también ser confrontadas, porque es una oportunidad, es un llamado que Dios está haciendo. Así que yo los bendigo. Gracias, familia MIPIS, por la bendición y de verdad por abrirme el espacio de poder dar este tema. Los bendigo a cada uno en el nombre de Jesús y pues de verdad que haya sido mucha bendición. Amén.